¿Ustedes ahí me están viendo? Sí, Ah, bueno. listo. Entonces, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuarto cuatrimestre. Este video va dirigido para la materia Medicina Preventiva y del Trabajo. Hablaremos de dos enfermedades laborales. Primero, la hepatitis por contacto ocupacional y segunda, la exposición a plaguicidas por órganos fosforados o carbamatos. Bueno, antes que nada, mi grupo está conformado por Erika María León Vega, Juan Sebastián Páez Meléndez, Andrés Mauricio Sosa Pérez y quien les habla, Carlos Ángel Camargo Carreño. Bueno, descripción. La dermatitis por contacto ocupacional es el padecimiento de la piel en el cual la ocupación es la causa de esta o motivo de exacerbación de una dermatosis previa. La mayoría de la dermatosis ocupacional son casos de dermatitis por contacto. Estas representan el 18% de todas las enfermedades ocupacionales y más del 90% de las enfermedades ocupacionales de la piel. Y entre estas, la dermatitis por irritantes prevalece con más del 70% de los casos. La mayor parte de ellas involucra las manos. Para la realización de estos dos trabajos tuvimos en cuenta la gatiz o gatizo, según las guías. Las características de esta enfermedad en dos, se divide en dos grupos. La herpes de contacto se define como un grupo agudo o crónico, causas constancias capaces de producir hipertensividad, entra en un contexto retardada mediana y la otra es la dermatitis de contacto irritativa. Se define como un grupo de procesos inflamatorios cutáneos no agudos desencadenados por la exposición única a un irritante o tóxico para podemos encontrar también la dermatitis de contacto irritativa, que se divide en puntos, que es la dermatitis de contacto irritativa aguda, dermatitis agudo retardada, reacción irritada, dermatitis de contacto irritativa crónica, dermatitis de contacto irritativa traumática, dermatitis de eritematosa, por fricción y Como diagnóstico tenemos la prueba del parche. En esta prueba se aplica pequeñas cantidades de diferentes sustancias a la piel y luego se cubren. Las pruebas con parche pueden ayudar a diagnosticar tipos específicos de alergias que causan dermatitis. Se sugiere que el diagnóstico de dermatitis de contacto alérgica o irritativa de origen ocupacional se lleva a cabo mediante historia clínica y ocupacional, que documente la exposición a factores de riesgo y examen físico realizado por médico especialista. Se sugiere que un especialista experimentado realice la prueba epicutánea de parche para la confirmación diagnóstica
de dermatitis de contacto alérgica o de origen ocupacional. Como podemos ver en la tabla, tenemos distintos factores de riesgo en los que podemos ver agentes irritantes y alergénicos. Como podemos ver, el níquel. Su fuente son los metales, soldaduras, herramientas y monedas. Como ocupación está el revestimiento, la electrónica, metalúrgica, en peluquerías, cajeros y los trabajadores de fundición y refinería. También tenemos el cromo. Su fuente puede ser cementos, guantes de cuero y metales. Como ocupación la construcción, la industria del metal, el cuero y el curtido. También tenemos el mercurio. Como fuentes son los metales y en la ocupación está la metalúrgica y metalmecánica. También el formaldehído, cosméticos y plásticos y resinas. En ocupaciones de adhesivos, cuidado de la salud, el embalsamiento, fabricantes de tableros de fibra, de fluidos y textiles. También tenemos como agentes los solventes, que sus fuentes son las cetonas, ciclohexano, los compuestos de cloro, ésteres, glicol, el benceno, hidrocarburos aromáticos o alifáticos, o derivados halogenados tóxicos. En su ocupación está en la industria petroquímica. También tenemos los detergentes y en su ocupación como industria de alimentos y la salud. Y por último tenemos las enzimas industriales, y como fuente puede ser las alimasas en la harina, proteasas en detergentes, en ocupaciones como industrias de alimentos, industria de detergentes y productos de limpieza. En cuanto a la vigilancia para la salud, se sugiere que el programa de vigilancia para dermatitis de contacto alérgico o irritativa de origen ocupacional incluya los siguientes elementos. Primero, historia clínica y ocupacional detallada que incluya los datos de identificación y demográficos, descripción de las condiciones del trabajo, antecedentes personales y familiares de dermatitis, antecedentes personales y familiares de atopía, historia de actividad extra ocupacional, exposición a factores de riesgo para dermatitis, el examen médico con énfasis en la piel y faneras, la descripción de las características clínicas de lesiones dermatológicas, el comportamiento de las lesiones en periodos de sesión de la exposición y el análisis del puesto de trabajo actual, la actividad que realiza y la exposición potenciales. También se sugiere que el seguimiento se lleve a cabo de forma periódica, una vez al año, en los trabajadores expuestos a factores de riesgo para dermatitis de contacto alérgico o irritativa de origen ocupacional. Se sugiere que todos los trabajadores expuestos a factores de riesgos ocupacionales para dermatitis de contacto alérgico o irritativa se sometan a una evaluación final o de egreso cuando se retire del sitio de trabajo o de la exposición. Ok, como intervención, se sugiere modificar las condiciones de la tarea o reubicar al trabajador con diagnóstico de dermatitis de contacto alérgico o irritativo de origen ocupacional para evitar o minimizar la exposición al agente alergénico o fritante cuando las medidas de prevención no han sido efectivas. Se recomienda que en los pacientes con diagnóstico de dermatitis alérgica de origen ocupacional el tratamiento sea prescrito por un médico. Bueno, recomendaciones. Primero, se recomienda siempre que sea posible la sustitución de él o los agentes irritantes o alergénicos por materiales menos dañinos. ¿Para qué? Para reducir la incidencia de dermatitis de contacto alérgica o irritativa de origen ocupacional. Segundo, se recomienda, sumado a las medidas de control de higiene ocupacional,
la implementación de un programa de intervención en los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional para dermatitis. Para reducir la incidencia de dermatitis de contacto alérgica o irritativa de origen ocupacional, el programa debe incluir aspectos técnicos descritos en la hoja de seguridad de las sustancias químicas empleadas, seleccionar apropiadamente los elementos y ropa de protección, indicaciones sobre la aplicación, cuánto es pertinente actuar, cremas irritantes y una adecuada técnica de aseo y trabajo. Se recomienda también realizar entrenamientos y capacitación continua en el uso adecuado de los elementos de protección personal y de las medidas de control de higiene ocupacional a los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacionales para dermatitis, para reducir la incidencia de dermatitis de contacto alérgica o irritativa de origen ocupacional. No se recomienda el uso de cremas de barrera como medida de protección laboral entre los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional para dermatitis de contacto, alérgica o irritativa. Y por último, se debe proporcionar guantes adecuados a los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional para dermatitis de contacto alérgica o irritativa de las manos cuando el riesgo no puede ser sustituido o eliminado. Bueno, entre las diferentes recomendaciones que damos, primero usar guantes para todas y aquellas actividades que requieran contacto con la piel, sobre todo manos, que es la que más tiene potencial que dermatitis, y ojos. En caso de haber, se recomienda monogafas. Estas son algunas consecuencias de dermatitis en la mano izquierda, la primera, irritativa, y a mano derecha, alérgica. Bueno, muchas gracias. Ahora pasaremos con la segunda enfermedad, que es exposición a plaguicidas por órganos fosforados o carbamatos. Bueno, los plaguicidas, órganos fosforados o carbamatos se emplean principalmente en la agricultura y son conocidos con frecuencia como inhibidores de la colinesterasa. La acetilcolinesterasa es un neurotransmisor hallado en los ganglios y en las terminaciones nerviosas de los nervios parasimpáticos, que inervan tejidos y glándulas. Ahora vamos con las características. Bueno, características. Primero, las agudas. Los órganos fosforados y los carbamatos causan hallazgos iniciales caracterizados por toxidromes colinérgicos, muscarímicos y nicotímicos. De tabla de síndrome tóxico común. ¿Sí? Las fasciculaciones y la debilidad son típicas. Los hallazgos respiratorios incluyen sibilancias y hipoxia, que puede ser grave. La mayoría de los pacientes presentan bradicardia y envenenamiento grave. Hipotensión y la toxicidad del sistema nervioso es común, a veces con convulsiones y excitabilidad, y a menudo con letargia y coma. También puede haber pancreatitis y otros órganos fosforados. Pueden causar arritmias como bloqueo cardíaco o como prolongación del intervalo QT. Los tardios pueden producirse debilidad, especialmente de los músculos proximales, craneales y respiratorios en 1 o 3 días después de la exposición de órganos fosforados o rara vez de carbamatos.
a pesar del tratamiento, el síndrome intermedio. Estos síntomas se resuelven en 2 o 3 semanas. Unos pocos organoforados, por ejemplo, clorpirifos, fosfato de triotorcresilo, pueden causar una neopatía axonal que comienza 1 a 3 semanas después de la exposición. El mecanismo puede ser independiente de los niveles de la colinesterasa, de los glóbulos rojos, y el riesgo es independiente de la gravedad del envenenamiento. La secuela persistente y prolongadas del envenenamiento con organoforados puede incluir déficit cognitivo o parkinsonismo. Bueno, como diagnóstico tenemos los pacientes con intoxicación aguda por plaguicidas inhibidores de la colinesterasa. Generalmente presentan características de sobreestimulación parasimpática y simpática, incluyendo taquicardia. No obstante, se puede presentar taquicardia causada por hipovolemia, hipoxia, dosis previa de atropina. Para la determinación de los valores normales de la colinesterasa, idealmente se debe tomar como referencia los valores de prueba previas. En caso de que estas no estén disponibles, se deben usar como referencia los valores sugeridos por el laboratorio. Factores de riesgo: inadecuada evacuación de las áreas fumigadas, inadecuada selección, provisión, mantenimiento o uso de elementos de protección, manipulación o contacto con plaguicidas de alta toxicidad, tiempos de exposición, fumigar en contra del viento, inadecuado manejo o disposición final, derrame accidental de pesticidas sobre el cuerpo, desconocimiento u omisión de la información. Bueno, recomendaciones. Primero, implementar programas técnicos que aseguren la adecuada selección, adquisición, adherencia, dotación y entrenamiento a los trabajadores. Un uso adecuado del mantenimiento, recambio y disposición final de sistemas de protección personal respiratorio, térmico y ocular, teniendo en cuenta la sustancia utilizada, las condiciones individuales y las condiciones de exposición de los trabajadores. Se sugiere implementar programas de promoción y supervisión de comportamiento seguro y de manipulación de plaguicidas que incluyen no comer ni beber durante el contacto con la sustancia, un adecuado lavado de manos en el trabajo, cambio de calzado y ropa de trabajo antes de salir del lugar de trabajo, y finalmente el lavado de la ropa de trabajo, luego usarla una vez por separado. Y finalmente, los sistemas de protección personal deben incluir protección para la cabeza y cuello, gafas protectoras, respiradores, overoles a prueba de químicos, calzados protectores y guantes. La selección de los sistemas de protección se debe hacer con base en las condiciones de exposición de acuerdo a los estándares establecidos. Vigilancia para la salud.
Se sugiere incluir en un programa de vigilancia médica todos los trabajadores expuestos quienes manipulen organofosforados con, con carbamatos. Se incluye trabajadores a quienes se verifica la exposición por más de 6 días por cada periodo de 30 días y estén involucrados en la fabricación, distribución y transporte, almacenamiento, mezcla, preparación, carga, aplicación, supervisión, limpieza de equipos de fumigación y disposición de envases. Se debe considerar la vigilancia de trabajadores con exposición indirecta a estas sustancias. De acuerdo a, se debe realizar un examen médico ocupacional antes de que los trabajadores inicien la exposición y organofosforados o carbonatos. Se deben registrar todos los antecedentes médicos y de exposición previa relevantes y se deben evaluarlos. También se debe realizar una identificación de las condiciones de exposición a plaguicidas inhibidores de las colinesterasa de forma inicial y periódica, con la frecuencia que el especialista en seguridad y salud en el trabajo determine. También se debe realizar vigilancia de nivel de exposición por vía dérmica a plaguicidas e inhibidores de la colinesterasa de forma cualitativa o cuantitativa, con la frecuencia que determine el especialista en seguridad y salud en el trabajo. También se deben tomar las medidas correctivas o previas requeridas para disminuir el nivel de exposición dérmica o inhalatoria siempre que se identifique sobre estos. Bueno, entonces con esto damos por finalizar nuestras dos enfermedades. Muchas gracias a los compañeros por participar en este video. Pues nada, espero que la profesora y los compañeros hayan entendido. Y pues nada, muchas gracias, compañeros. Bueno. Bueno, muchas gracias también a ustedes.